cordial saludo para todos. A continuación se presenta la socialización del trabajo de grado titulado Puentes hacia la inclusión, desafíos y estrategias de los docentes para flexibilizar el currículo en primer grado. Docentes investigadoras: Iris Margot Álvarez Jiménez, Mónica Alexandra Bernal Freire, Nelly Yurani Martínez Usugá, año 2025. La investigación Puentes hacia la Inclusión se desarrolló en la institución educativa Laura Valencia, en el municipio de Popayán, departamento del Cauca, dentro de la línea de inclusión educativa de la maestría en educación. El proyecto analiza cómo los docentes afrontan los retos de adaptar el currículo a la diversidad del aula y propone estrategias que favorezcan la atención inclusiva desde prácticas pedagógicas más flexibles y equitativas. La situación problema acontece que en el grado primero de la institución educativa Laura Valencia se evidencian dificultades para atender la diversidad del aula. Las prácticas pedagógicas siguen siendo homogéneas y la falta de acompañamiento institucional y formación docente ha limitado la aplicación de estrategias inclusivas como el PIAR y el DUA, afectando la participación y el aprendizaje equitativo de los estudiantes. A partir de esta realidad, la investigación se orienta por la siguiente pregunta-problema: ¿cuáles son las principales barreras pedagógicas y formativas que enfrentan los docentes de grado primero de la institución educativa Laura Valencia para implementar un currículo flexible en contextos escolares inclusivos? Con base a esta pregunta, se establecen los siguientes objetivos. Objetivo general: analizar las barreras pedagógicas y formativas que enfrentan los docentes de grado primero de la institución educativa Laura Valencia para implementar un currículo flexible en contextos escolares inclusivos. Objetivos específicos: el primero es identificar las principales barreras pedagógicas y formativas que inciden en la implementación del currículo flexible. Segundo, describir las prácticas pedagógicas empleadas por los docentes en el aula frente a la inclusión educativa. Y tercero, proponer estrategias pedagógicas que contribuyan a fortalecer la práctica docente y la flexibilización curricular en la atención a la diversidad. Con esta introducción se da paso a la presentación del marco teórico y legal a cargo de la investigadora Nelly Martínez. Buen día. La investigación se apoya en los aportes de autores que han reflexionado sobre la inclusión y la enseñanza diferenciada. Diversos estudios previos han evidenciado que las barreras institucionales, la falta de formación docente y la rigidez curricular continúan siendo los principales obstáculos para lograr una educación inclusiva en Colombia. En el desarrollo del marco teórico y conceptual del trabajo, se abordan las bases que sustentan el estudio sobre inclusión educativa y flexibilización curricular. Se toman los aportes de Wood y Aiscon en el año 2000, quienes a través del índice de inclusión plantean la necesidad de transformar las culturas, políticas y prácticas escolares para eliminar las barreras que impiden la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes. La inclusión desde esta perspectiva se entiende como un proceso que busca garantizar la presencia, la participación y el aprendizaje de todos, reconociendo las diferencias como oportunidades de enriquecimiento. Asimismo, se destacan los aportes de Cheita en el año 2008, quien define la inclusión como un principio de equidad y justicia social, enfatizando que todos los estudiantes deben de tener las mismas oportunidades de aprendizaje. Desde el enfoque de la enseñanza diferenciada, Tomlinson en el año 2001 sostiene que los docentes deben de ofrecer múltiples caminos al acceso al conocimiento, considerando las diferencias individuales, los ritmos y estilos de aprendizaje. Por su parte, Florian en el año 2015 propone la pedagogía inclusiva como una alternativa que reconoce que todos los alumnos son capaces de aprender y que el papel del docente es diseñar ambientes que favorezcan la participación. La investigación también se sustenta en el diseño universal para el aprendizaje, promovido por la UNESCO en el año 2009, que plantea
3 principios básicos. Primero, ofrecer múltiples formas de representación de la información. Segundo, brindar diversas formas de acción y expresión. Tercero, promover distintas formas de participación y motivación. En otras palabras, el DUA nos recuerda que no son los estudiantes los que se deben de adaptar a la escuela, sino la escuela se debe adaptar a la diversidad de los estudiantes. Este principio es la base de una educación realmente inclusiva y flexible. En cuanto al marco legal, la investigación se fundamenta en la Constitución Política de Colombia del 1991, que consagra la educación como un derecho fundamental y un servicio público con función social, cuyo fin es el acceso universal al conocimiento, la ciencia, la técnica y los demás bienes y valores de la cultura. También se retoma la Ley General de Educación, Ley 115 del 1994, que establece en su artículo 46 la atención educativa a personas con limitaciones o capacidades excepcionales. Asimismo, la Ley 1618 del 2013, que garantiza el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. De igual manera, se acoge lo dispuesto en el decreto 1421 del 2017, que reglamenta la atención educativa a la población con discapacidad, promoviendo ajustes razonables y la implementación del DUA en los establecimientos educativos. Estos lineamientos legales y conceptuales orientan el compromiso al sistema educativo con la inclusión, la equidad y la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación. Con estos fundamentos, la investigación reconoce la necesidad de avanzar hacia un currículo flexible que atienda la diversidad y promueva la participación de todos los estudiantes. La inclusión en este sentido no es una meta, sino un camino que se recorre cada día desde el aula, con el compromiso docente, con estrategias pedagógicas pertinentes y con políticas educativas que respalden el derecho de todos a aprender. Terminando con la explicación de los marcos teóricos, conceptual y legal, damos paso a la presentación del enfoque metodológico, los resultados y la propuesta pedagógica a cargo de la investigadora Iris Álvarez. Hola a todos. En cuanto al diseño metodológico, la investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo de tipo exploratorio descriptivo, sustentado en la metodología de investigación acción participativa IAP. Esta metodología permitió comprender las experiencias de los docentes desde sus propias realidades y construir junto a ellos alternativas de transformación pedagógica. Dentro de la población objeto de estudio, se tomó una muestra conformada por 3 estudiantes, 3 padres de familia y un docente titular del grado primero. Para la recolección de la información se tuvo en cuenta entrevistas semiestructuradas, observación participante y grupos focales. Esto permitió triangular la información y obtener una visión integral del fenómeno educativo. Toda esta investigación se estructuró en 3 fases. Fase 1, diagnóstico y recolección de la información, que responde al primer objetivo específico, el cual es identificar barreras pedagógicas y formativas. Según la información obtenida, se evidenció que los maestros enfrentan limitaciones relacionadas con el uso de metodologías homogéneas, materiales poco variados y escasa flexibilidad en la planeación. En el aspecto formativo, se observó la necesidad de formación permanente y de acompañamiento institucional. En la fase 2, que correspondió al análisis de las prácticas pedagógicas, que responde al segundo objetivo específico, el cual es describir prácticas pedagógicas para la inclusión. Las observaciones mostraron que las prácticas inclusivas se realizan de manera espontánea, es decir, no se evidencia una planificación sistemática y donde predominan los métodos tradicionales, aunque algunos docentes integran actividades lúdicas y colaborativas. En la fase 3, diseño de la propuesta pedagógica,
responde al tercer objetivo específico, el cual es proponer estrategias de flexibilización curricular. Fruto del proceso de análisis y de reflexión colectiva, se diseñó la propuesta pedagógica denominada Puentes hacia la Inclusión, construyendo caminos para flexibilizar el currículo desde el aula. Esta propuesta se materializó en un podcast educativo. Este espacio fue concebido como una herramienta innovadora y formativa para docentes en el que se comparten experiencias, estrategias y reflexiones que fortalecen la práctica inclusiva. A manera de síntesis, se puede decir que, analizado la información obtenida, los resultados revelaron 3 tipos de barreras principales. 1. Barreras pedagógicas relacionadas con la rigidez metodológica y la falta de estrategias diferenciadas. 2. Barreras formativas asociadas a la escasa formación docente. 3. Barreras institucionales vinculadas a la falta de acompañamiento, falta de recursos y falta de apoyo institucional. A pesar de estas limitaciones, se observó un fuerte compromiso docente, disposición al cambio y apertura hacia la innovación. Se evidenció además que las actividades lúdicas, el uso de material variado, el uso de material visual y el aprendizaje cooperativo favorecen la motivación y la participación de los estudiantes. De esta manera, el podcast busca servir como puente entre la teoría y la práctica, fomentando comunidades de aprendizaje docente y promoviendo una educación más justa, más participativa y más humana. Los resultados coinciden con los aportes de Booth y Aiscon, quienes plantean que la inclusión se construye en la práctica, y con los postulados de Tomlinson y Florian, quienes resaltan la importancia de valorar la diferencia como una oportunidad de generar innovación pedagógica. Ahora se da paso a la investigadora Mónica Bernal, quien les compartirá las conclusiones. Bueno, en la etapa final del estudio se concluye que las principales dificultades para la flexibilización curricular no derivan de la voluntad del docente, sino de factores estructurales y del escaso acompañamiento institucional. Aún así, se evidenció que había compromiso, empatía y creatividad de los docentes constituye los verdaderos motores de cambio en la escuela. Entre las conclusiones más significativas se destacan las principales barreras para la inclusión no se originan en la falta de voluntad docente, sino en factores estructurales e institucionales. La formación continua y el acompañamiento pedagógico son esenciales para fortalecer la práctica inclusiva. La actitud docente, la empatía, la creatividad son elementos fundamentales para avanzar hacia una educación equitativa. La flexibilización curricular se consolida como una herramienta que garantiza el derecho al aprendizaje de todos los estudiantes. El proyecto Puentes hacia la Inclusión deja como legado una propuesta que integra teoría y práctica, brindando a los docentes una herramienta útil para reflexionar sobre su labor. Finalmente, se reafirma que la inclusión no es un destino, sino un camino que se construye día a día y que educar es, ante todo, tender puentes para que todos puedan cruzar. Aportes a la maestría. El proyecto Puentes hacia la Inclusión aporta la línea de investigación en inclusión educativa al generar reflexiones sobre las prácticas pedagógicas y la atención a la diversidad. Promueve el desarrollo profesional docente mediante estrategias innovadoras como el podcast educativo, que fortalece la formación continua, el trabajo colaborativo y la creación de comunidades de aprendizajes. Esta propuesta puede replicarse en otros contextos escolares, favoreciendo una cultura educativa más equitativa, participativa y comprometida con el derecho a la educación de todos los niños y niñas. El proyecto Puentes hacia la Inclusión representa un esfuerzo por tender puentes entre la teoría y la práctica, entre la escuela y la comunidad, entre las diferencias y las oportunidades. Educar para la inclusión es educar para la vida, construyendo cada día una escuela donde todos tengan un lugar para aprender y participar. Finalmente, se muestran las referencias que respaldan la información presentada. Muchas gracias a todos por su atención a la socialización de este trabajo.